En un tranquilo pueblo de los Apalaches, una joven llamada Elsie Bradshaw pasó años recopilando sonidos de trenes para honrar a su difunto padre, desde silbatos a la distancia hasta el zumbido bajo de los motores por la noche. Pero cuando descubrió un carrete olvidado con un cartel que decía Ruta 47, confidencial, todo cambió. Dentro estaba la voz de su padre y un mensaje oculto vinculado a una misión secreta del gobierno que nadie debía conocer. Esta poderosa historia de cómo el homenaje de Elsie descubrió un legado enterrado permanecerá contigo mucho después de que la última cinta deje de girar. Recopiló sonidos de trenes para honrar a su difunto padre. Pero una banda sonora reveló su misión secreta. Antes de empezar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás mirando. Si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. 2 semanas antes, en la tranquila quietud matutina de Chestnut Ridge, la pequeña tienda de audio de Maple Street cobró vida cuando Elsie Bradshaw abrió la puerta. La campana sobre el marco emitió un sonido suave, apenas más fuerte que el viento otoñal que arrastraba las hojas por la acera. Tenía 30 años. Trabajando solo en la tienda, su padre alguna vez dirigió un pequeño y acogedor lugar lleno de equipos de grabación antiguos, pilas de cintas de tienda y estantes llenos de viejas pletinas de casete. La pintura se estaba descascarando. En el cartel de afuera faltaba una S. Pero no importaba. Este lugar era mi hogar. Su padre, conductor de trenes de toda la vida, había fallecido hacía 5 años. Desde entonces, Elsie había estado recopilando silenciosamente sonidos de trenes, silbatos, cruces, motores en marcha, el chirrido de las ruedas sobre el hierro, cualquier cosa que le recordara a él. Se dijo que era para un proyecto, un homenaje, pero la verdad. Ella simplemente lo extrañaba, tal como siempre comenzaban sus historias. Oí el rugido del motor justo antes del puente. Ese jueves por la mañana, mientras revisaba una caja polvorienta de cintas que le había dejado un cliente, vio un carrete etiquetado como Ruta 47, Winter Run. Confidencial. No era su letra y ella nunca había oído hablar de esa ruta. Pero cuando lo tocó, lo que escuchó lo cambió todo. El agente inmobiliario hizo clic suavemente mientras giraba. La cinta se desliza por el cabezal magnético como un susurro de otro tiempo. Elsie Bradshaw permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la máquina, pero su mente ya estaba en algún lugar mucho más allá del polvoriento mostrador de su tienda de audio. Al principio, sonaba como todos los demás que había coleccionado, bocinas de trenes distantes, ruedas traqueteando, el débil llamado de campanas que cruzaban el río resonando en el aire invernal. Pero entonces algo cambió. Una voz familiar. Su corazón se congeló. Comprobación de cabina completada. Informe del motor 302. Hora 0647. Viento fuerte en el marcador de milla 12. Tenemos la vista puesta en la cresta. Era su padre, pero no la versión que ella recordaba. El que vestía chaquetas de mezclilla y olía a diésel y menta. Esta voz era más fría, más centrada, como si perteneciera a alguien que operaba en una misión, no en un horario. Ella se inclinó más cerca. Este es Bradshaw. La operación Linterna Negra está en marcha. Repetir. Se confirma que la operación Linterna Negra está activa. Elsie parpadeó. ¿Operación qué? Su padre nunca había mencionado nada sobre una operación. Le había contado historias de vías heladas, de enganches de carga rebeldes y de algún que otro mapache que intentaba correr contra la locomotora. Pero esto nunca. Rebobinó la cinta y la reprodujo de nuevo, esta vez con auriculares. La estática zumbaba como una nube de tormenta. Debajo, cuidadosamente colocadas en capas, había cosas que no había visto la primera vez, clics codificados, parloteos de radio distantes e incluso lo que parecían coordenadas dichas en taquigrafía. Sus manos temblaban mientras se quitaba los auriculares. ¿Qué fue esto? Ella miró alrededor de la tienda como si alguien pudiera estar observándola. La campana no había sonado. La puerta todavía estaba cerrada. Pero algo dentro de ella se había movido, como si una bisagra que no sabía que estaba oxidada se hubiera soltado. Ella revisó la etiqueta nuevamente. Ruta 47, carrera de invierno. Confidencial. La Ruta 47 no existía, al menos no en ningún mapa ferroviario público que hubiera visto antes.
Había pasado suficiente tiempo hojeando viejos registros y horarios de conductores para conocer cada centímetro de las líneas del estado. Este no era uno de ellos. Ella buscó el viejo archivador que estaba debajo del mostrador, el que su padre siempre había mantenido cerrado. Ella nunca se había atrevido a abrirla después de su muerte, a pesar de que la llave había estado colgada de un clavo oxidado junto al interruptor de la luz durante 5 años. Ese día lo tomó sin dudarlo. La cerradura se dio con un clic obstinado. Dentro había docenas de carretes, todos sin etiquetar, todos idénticos. Ella los miró como si fueran reliquias de una vida que no había sido invitada a conocer. Una caja estaba separada de las demás, envuelta en papel marrón y sellada con un cordel quebradizo. Su nombre estaba garabateado en la parte superior con tinta descolorida. Elsie, cuando estés lista. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella lo abrió lentamente. Dentro había una cinta, una fotografía y una carta escrita a mano, cuidadosamente doblada sobre ambas. La foto era en blanco y negro. Su padre estaba de pie junto a una anodina locomotora diésel, luciendo más joven, más agudo, diferente. Su uniforme no llevaba ningún logotipo de la empresa. El número del tren estaba borroso, pero lo que más le impactó fue su rostro. Él no estaba sonriendo. En cada fotografía que tenía de él estaba sonriendo. Excepto este. Con dedos temblorosos, desdobló la carta. El papel crujió con el paso del tiempo. Mi querida Elsie, si estás leyendo esto, entonces ya has escuchado más de lo que jamás planeé que escucharas. No quise guardar secretos. Simplemente no sabía cómo decirte que tu padre era algo más que un conductor de tren. Trabajé para una operación privada, una que transportaba carga sensible a través de líneas ferroviarias cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. No se nos permitió hacer preguntas. Simplemente nos dijeron que lo mantuviéramos a salvo. Sin nombres, sin papeles, solo carga y silencio. Algunos días odiaba a ese trabajo. Odiaba lo que no sabía. Pero luego llegaba a casa y tú corrías hacia mí con los brazos abiertos y me preguntaba si había vuelto a traer a casa el sonido de la curva del río. Y lo olvidaría todo porque tú eras mi propósito. Ni los trenes, ni las misiones. Tú. Grabé todo lo que pude. No porque fuera valiente, pero porque quería que algún día tuvieras la verdad en caso de que yo no pudiera dártela. Cualquier cosa que decidas hacer con esto. Solo quiero que sepas que te amé más que a los caminos que recorrí o a los secretos que guardé. Papá. Elsie permaneció sentada un largo rato, con la carta temblando en sus manos. El reeltore había dejado de girar. La tienda estaba en silencio. Pero dentro de ella, hubo un rugido, un repentino choque de preguntas, recuerdos y un único pensamiento que resonó más fuerte que el resto. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cuánto de él nunca había conocido? Miró la carta, luego la fotografía y luego volvió a mirar los carretes sellados dentro del armario. Había historias aquí, ocultas, complicadas, peligrosas, tal vez. Pero una cosa estaba clara. Su padre no solo le había dejado un legado de sonidos de trenes. Él le había dejado un rastro. Y por primera vez, no solo estaba escuchando recuerdos. Ella estaba escuchando respuestas. Esa noche, Elsie no durmió. Ella lo intentó. Ella hizo té. Ella dobló la ropa que no le importaba. Incluso se quedó acostada en la cama mirando la mancha de agua en el techo que se parecía vagamente a Michigan. Pero su mente no dejaba de dar vueltas. La carta, la cinta, la voz de su padre tan cerca, tan diferente. A las 3:12 de la mañana, dejó de fingir y caminó descalza por las crujientes tablas del piso de su apartamento encima de la tienda. El mundo estaba envuelto en silencio, el tipo de silencio que solo parece existir entre la medianoche y el amanecer, donde los secretos se sienten más pesados y los recuerdos más fuertes. Ella se deslizó escaleras abajo, encendió solo una lámpara y se sentó nuevamente en la vieja terraza real. El gabinete de cintas y marcar se alzaba cerca como una bóveda de fantasmas esperando ser escuchados. Ella eligió otro carrete al azar. Sin etiquetas, sin pistas, solo instinto. El audio comenzó con estática, luego viento. Viento fuerte y veloz y voces urgentes. El coche 3 se repite comprometido. El coche número 3 está disparando. Elsie se estremeció. Este no era un sonido ambiental ferroviario. Esto fue algo más.
Algo que no pertenecía al mundo de hollín, vapor y nostalgia que siempre había asociado con su padre. Presionó pausa y miró fijamente la máquina como si ésta pudiera explicarse por sí sola. Pero por supuesto, no fue así. Simplemente permaneció allí, frío y en silencio. Ella trató de racionalizarlo. Quizás fue una dramatización, una prueba de campo, un simulacro de seguridad. Pero en el fondo ella sabía que no era así. Su padre había sido parte de algo real, algo sombreado y profundamente enterrado. Y por razones que ella no podía comprender, él se lo había dejado todo a ella. Ella necesitaba ayuda. Pero no cualquiera. Recordó un nombre, alguien que su padre solía mencionar solo ocasionalmente, siempre de pasada, siempre con un tono extraño. Tommy Ashcroft, dijo una vez su padre. Tommy sabe cómo mantener un tren en funcionamiento incluso cuando las vías no están. En ese momento, Elsie pensó que era solo otra metáfora. Pero ahora, se preguntaba si había sido literal. Ella no tenía número de teléfono, pero tenía el viejo registro del conductor de su padre, el verdadero, el que guardaba debajo del mostrador con notas escritas en taquigrafía que solo él podía entender. En la última página, garabateado entre dos entradas de mantenimiento, había un nombre y una dirección. Ashcraft Toft, 19º Lane, Birfield. Birfield estaba a 2 pueblos de distancia. Al amanecer, Elsie estaba en el camino con un termo de café quemado de la gasolinera en una mano, el carrete misterioso en su bolso y la carta de su padre doblada en el bolsillo de su abrigo. El camino estaba brumoso. El otoño se aferraba a los árboles como si no quisiera soltarse, y la niebla se extendía sobre los campos como si intentara ocultar lo que les esperaba. Pero ella siguió conduciendo. El número 19 de Depot Lane resultó ser una cabaña oxidada con forma de A detrás de lo que solía ser un patio de maniobras. El edificio se inclinó un poco. Así lo hizo el hombre que abrió la puerta. Finales de los años 60, barba como alambre de plata, ojos penetrantes, como si no hubieran envejecido ni un día. ¿Eres la chica de Bradsaw?, preguntó antes de que ella hablara. Elsie asintió. Soy Elsie. Tommy la miró de arriba abajo y luego se hizo a un lado. Entra. Nada de charlas intrascendentes. El interior de la cabaña era como entrar en un búnker. Paredes cubiertas de mapas, radios, cronómetros antiguos, incluso una pizarra con códigos desplegados. No preguntó por qué estaba allí. Simplemente señaló el carrete que ella sujetaba como un salvavidas. Pensé que este día podría llegar, dijo en voz baja. Lo sabías, susurró sobre lo que hacía. Tommy asintió. No todo, pero lo suficiente para saber que tu padre era más que un contador de millas. Lo que transportaba por esas vías no era madera ni carbón. ¿Y luego qué? Tommy respiró hondo. Documentos. A veces personas, otras veces, cosas que nadie quería admitir que existían. Elsie sintió que le flaqueaban las rodillas. Se hundió en una silla cercana. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó. Porque te quería, dijo Tommy con dulzura. Y el amor nos hace mentir a veces, especialmente cuando intentamos proteger algo puro. Elsie se quedó mirando el carrete. Pensé que estaba preservando su vida a través de sonidos, recuerdos. No sabía que tenía en mis manos información histórica clasificada. Tommy terminó. Se sentaron en silencio. Entonces Tommy se inclinó hacia adelante. Hay más. Si te dejó una cinta, hay una docena más de donde vino esa. Y creo que tu padre quería que lo escucharas todo. No solo para él, sino quizás para alguien más. ¿OMS? Tommy dio una sonrisa cansada. Eso lo tendrá que responder el próximo real. Al día siguiente, Elsie estaba de nuevo en la tienda. Ella no había abierto la tienda. El cartel de cerrado permaneció en la ventana. Su buzón de voz estaba lleno y su bandeja de entrada también. Podía esperar. Lo único que importaba ahora era el armario de cintas que su padre había escondido frente a ella. Una bóveda de voces, pistas y confesiones. Con manos temblorosas deslizó el siguiente carrete en el reproductor. La máquina. Cobró vida y la cinta siseó antes de quedarse quieta y estable. Ruedas de tren, truenos lejanos, y luego voy a empezar esto temprano, dijo la voz de su padre, en voz baja.
Estamos a 10 minutos del punto de recogida. El viento es brutal esta noche. Siento como si los mismos árboles estuvieran tratando de decirme que me dé la vuelta. Elsie se inclinó, con los ojos brillantes. La forma en que hablaba, cruda, improvisada, casi asustada, no coincidía con el padre. Recordó que aquel hombre estaba tranquilo, con los pies en la tierra, como un riel de acero bajo sus pies. Pero esa voz tenía peso. Vi el paquete, continuó. Lo cargaron bajo vigilancia. Caja sellada, sin marcas, pero escuché a alguien decir, protocolo de nivel rojo, lo que sea que eso signifique. Siguió un silencio, luego un susurro. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Elsie pausó la cinta. Ella presionó sus palmas contra su rostro, abrumada por un centenar de preguntas que ya no podía hacerle. Ella siempre creyó que su padre era honesto, constante y un hombre de palabra. Pero estas cintas revelaron dudas, miedo, secretismo y humanidad. No le había ocultado la verdad por vergüenza. Lo había conservado porque le dolía demasiado llevarlo. Ella empezó la cinta de nuevo. Pienso mucho en Elsie en noches como esta. Dijo que ahora tiene 8 años. Ama el sonido de los puentes más que los cumpleaños. La grabé riendo a través del intercomunicador la semana pasada. No puedo dejar de reproducirlo. Hace que todo esto se sienta un poco menos pesado. Elsie jadeó. Ella recordó esa risa. Era un día en el que habían dado un paseo en su vagón de cola. La dejó sentarse en el asiento del conductor y fingir que conducía. Se rió tanto cuando el cuerno asustó a una bandada de pájaros en la orilla del río. Ella nunca supo que él lo había grabado hasta ahora. Extendió la mano hacia la caja de cintas, con los dedos frenéticos, y encontró un pequeño carrete etiquetado con la letra de su padre, el del pasajero para Elsie. Ella lo cargó con el corazón palpitante. La estática desapareció y allí estaba, su voz de 8 años, brillante y burbujeante. Papá, toca la bocina otra vez. Todos volaron lejos. Eso fue increíble. Entonces su voz. Eres mi pasajero favorito, chico. Nunca dejes de reír así. Sus manos temblaban. La cinta ahora sonaba más suave. Un zumbido de ruedas. Su canto tranquilo de he estado trabajando en el ferrocarril. Desafinado, cansado, contento. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella había estado buscando respuestas, descubriendo secretos. Pero esto era la parte de él que casi había olvidado. Ni el agente, ni el mensajero silencioso de carga clasificada, solo su padre. El hombre que grabó su risa entre misiones. El hombre que recordaba los cumpleaños incluso cuando corría de noche por carreteras que no existían en los mapas públicos. El hombre que escondió su miedo tras sonrisas, no por orgullo, sino para proteger el pequeño mundo que construyó alrededor de una niña y una tienda llena de casetes. Se secó la cara, sacó un cuaderno y garabateó 3 palabras en la parte superior de la página. El disco de Bratzaugh. No es un proyecto, no es un homenaje, es una misión propia. Ella digitalizaría cada cinta, transcribiría cada palabra, seguiría cada pista, y no para exponer o acusar, sino para comprender, para reconstruir al hombre que su padre había sido en las sombras y celebrar al que era en la luz. Esa noche, llamó a Tommy. Estoy lista, dijo ella. Dispuesto a lo que pidiera. Para escucharlo todo. La verdad, las historias, todo lo que no pudo contarme. Se quedó en silencio por un momento. Entonces bien, porque no eres el único que necesita escucharlo. ¿Qué quieres decir? Había otros en esas rutas, otros conductores, otras voces. Algunos de ellos todavía esperan que alguien diga sus nombres en voz alta. Elsie miró los carretes, la voz de su padre, su letra, sus secretos. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de lo inaudito, lo invisible y la promesa de finalmente escuchar. 3 semanas después, Elsie se encontró en el sótano de la biblioteca pública de Chestnut Ridge, rodeada de una maraña de cables, pletinas polvorientas y un escáner de superficie plana alquilado que gemía más fuerte que la cinta más antigua de su colección. Tommy la había ayudado a instalar una estación de archivo de audio temporal. Lo llamaban la sala de escucha, pero en realidad parecía más bien un búnker de decodificación de la Guerra Fría. Había mapas pegados a la pared con chinchetas que marcaban líneas de trenes sin nombre,
impresiones de coordenadas de registros viejos e incluso un tablero de corcho lleno de recortes de periódicos y notas adhesivas que decían cosas como Metro R47. ¿Qué había en la caja sellada? ¿Cómo es que nadie lo sabía? Al principio eran solo ella y Tommy. Había llegado con café instantáneo e historias de guerra, señalando lugares en el mapa donde se decía que los trenes desaparecían entre estaciones. Pero pronto empezaron a llegar otros. Un operador de radio retirado llamado Glenn, que había trabajado en despacho en los años 80. Un ex mecánico de trenes que reconoció los números de serie en los registros de su padre. Incluso una tímida estudiante universitaria llamada Mai, que estaba estudiando preservación de audio, se ofreció a ayudar a digitalizar las cintas para obtener créditos adicionales y tal vez cerrar el caso. Y luego llegó el correo electrónico. Fue de una mujer llamada Joanna Ellington, una historiadora investigadora que dirigía un podcast sobre la infraestructura perdida. Su tono era cauteloso pero curioso. Alguien de Deerfield me contó sobre una chica que restauraba cintas de trenes secretas de la red de rutas frías. Si eso es cierto, me gustaría hablar. Para que quede constancia, mi abuelo desapareció en la Ruta 47 en 1976. Nadie nos dijo nunca qué pasó realmente. Las manos de Joanna e Elsie temblaron al leerlo. Hasta entonces, el proyecto se había sentido íntimo, tranquilo, como si estuviera caminando de puntillas por el pasado de su padre con guantes puestos, con miedo de perturbar algo demasiado profundo. Pero ahora, esta no era solo su historia. Otras familias, otros nombres, otros fantasmas. Ella aceptó una llamada. La voz de Joanna era tranquila, pero llevaba el peso de décadas. Escuchó mientras Elsie explicaba lo que había encontrado, las cintas, la carta, las voces de hombres hablando en voz baja a través de las vías congeladas. Joanna se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, Elsie, si lo que estás restaurando es real, podría reescribir una parte de la historia del transporte estadounidense que nos han dicho que olvidemos. Elsie no sabía qué decir. ¿Estarías dispuesto a venir al podcast? Joanna preguntó. Incluso solo tu voz. Podríamos utilizar segmentos de las cintas. Quizás haya una historia más grande aquí. Y. Quizás es hora de que lo contemos. Al principio, Elsie entró en pánico. Ella no era una oradora. Ella era, en el mejor de los casos, una archivista, una chica con auriculares y corazón roto, que reconstruía a un padre que había perdido antes de saber lo complicado que había sido. Pero esa noche puso una cinta más. Era solo ruido de fondo. El zumbido de un motor, la nieve cayendo, su padre tarareando una melodía familiar que ella no podía nombrar, pero que de alguna manera siempre supo. Luego susurró, si alguien está escuchando esto, supongo que he regresado. Esto en sí mismo es un milagro. Eso fue todo. Sin clasificar, sin codificar, solo un soplo de esperanza. Y la golpeó. Estas no eran solo grabaciones. Eran evidencia de supervivencia, de persistencia, de propósito. Ella le respondió un correo electrónico a Joanna la mañana siguiente. Lo haré. Pero no como una experta, sino como una hija que quiere entender a Elsie. 2 semanas después, su voz se escuchó en las ondas de radio de todo el país. Ella contó no solo la historia de su padre, sino también la de las cintas misteriosas, las raíces ocultas, las personas que estaban empezando a aparecer con sus propios fragmentos. Y ella tocó esa grabación, el zumbido, la nieve, el susurro. Los oyentes inundaron la bandeja de entrada del podcast. Veteranos, conductores jubilados. Incluso una mujer afirmó que su tío era el operador de radio de un tren llamado Black Lantern South, el mismo nombre mencionado en la tercera cinta. Lo que comenzó como un acto privado de recuerdo se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que Elsie jamás había imaginado. Y de alguna manera en medio de todo ese misterio, la mayor revelación fue esta. Su padre no solo le había dejado grabaciones. Le había dejado una razón. Una razón para seguir escuchando. A principios de la primavera, la trastienda de la tienda de audio de Elsie no se parecía en nada a lo que había sido hacía apenas unos meses. Los estantes abarrotados habían dado paso a contenedores etiquetados con carretes conservados. El viejo archivador de su padre ahora tenía un cartel encima que decía Archivo Bradshaw, confidencial pero curioso. Y quizás lo más surrealista de todo es que había creado un catálogo digital funcional.
La estudiante universitaria Maya había codificado la primera versión. Glenn y Tommy ayudaron a hacer coincidir los códigos de los registros con ubicaciones del mundo real. Cada vez que alguien entraba con un nombre, un sonido o un número medio recordado, Elsie revisaba su base de datos. Se estaba convirtiendo en algo real, no solo historia, memoria viva. Y con ello se produjo un cambio en su interior. Elsie ya no entraba a la tienda con la cabeza gacha ni se disculpaba por ser simplemente la hija de alguien. Había dejado de encogerse en su propia presencia. Dejó de pensar en sí misma como la chica tranquila que ordenaba cintas para su consuelo. Ahora ella estaba más erguida y hablaba más claro. Ella no solo restauró el audio, ella honró las voces. Una tarde, mientras digitalizaba un carrete titulado Midnight Crossing, Sector 5, Maya asomó la cabeza con una sonrisa. «¿Querrás ver esto?», dijo. Elsie la siguió hasta la tienda. Allí, de pie torpemente cerca del mostrador, había un hombre de unos 70 años. Gabardina, sombrero descolorido, manos como cuerdas. «Me llamo Franklin», dijo con voz áspera pero amable. «Escuché el podcast. Llevo mucho tiempo esperando que alguien hable sobre la Ruta 47. Sacó algo de su abrigo, una fotografía de 5 hombres delante de un tren, todos con la cara ligeramente girada hacia el otro lado de la cámara. Uno de ellos era su padre. Esta foto fue tomada en el 83. Franklin dijo, solíamos llamarnos los 5 fantasmas. Transportábamos carga a través de rutas invernales tan frías que incluso la escarcha se rendía. Elsie tragó saliva con fuerza. ¿Trabajaste con él? Franklin asintió. Él era el mejor de nosotros. No tomaríamos un descanso a menos que todos los demás hubieran comido. Guardaba un cuaderno en su bolsillo. Grabé todo. Quien dijo que quería que su hija supiera que había visto el mundo, aunque no pudiera decir cómo. Elsie sintió que las lágrimas subían. Franklin se dio cuenta. Tiene sus ojos, ya sabes, el mismo fuego también. Ella sonrió. Era el tipo de sonrisa que viene después de semanas de lágrimas. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque algo más profundo se ha instalado en la comprensión. Esa noche, después de que se fuera el último visitante y Mai cerrara la puerta principal, Elsie se sentó sola en la tienda a oscuras. La única luz provenía del carrete que giraba lentamente a su lado. Un suave clic, luego el siseo de la estática, luego su voz, la de su padre, clara y tranquila. Si todavía estás escuchando, muchacho, entonces tal vez hice algo bien. Cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera como un abrazo. Siempre ibas a ser más valiente que yo. Lo supe el día que recableaste tu reproductor de casetes solo para escuchar mejor la bocina. Ella rió en voz baja, entre lágrimas. Ella recordó que tenía 10 años. No sé dónde terminarán estas cintas, pero sé dónde terminarás tú. Allí donde más se necesita la verdad y el amor. Sigue adelante, Elsie. No dejes de escuchar. La cinta se apagó, pero Elsie no se movió. Ella simplemente se sentó allí, con la mano apoyada en la máquina y el corazón lleno de algo que había reemplazado al dolor. Resolver. Ella ya no se limitaba a perseguir la sombra de su padre. Ella caminaba a su lado. En verano, los periodistas habían visitado la tienda. El podcast de Joanna alcanzó más de 1 millón de descargas. El New York Times publicó un artículo titulado La chica que escucha fantasmas en cinta. Pero Elsie rechazó la mayoría de las entrevistas. Ella no estaba buscando ser el centro de atención. Ella estaba persiguiendo historias. Comenzó una exposición itinerante. Las pistas entre las que se incluyen audio, mapas, fotografías y clips conservados de las cintas. Las escuelas lo reservaron. Asistieron veterinarios. Las familias llegaron con fotos de tíos que desaparecieron en los años 70 o de ferroviarios que nunca figuraron oficialmente en el registro. Y a pesar de todo, ella siguió escuchando, una voz a la vez, una verdad a la vez, y con cada historia preservada. Ella ya no era solo la hija de un hombre con secretos. Ella era la guardiana de su legado, y ahora estaba construyendo el suyo propio. Era una suave tarde de octubre cuando Elsie se encontró nuevamente en las vías. No metafóricamente, sino literalmente. Ella se paró junto a los restos oxidados de lo que una vez fue una línea de raíces frías justo afuera del límite del bosque cerca del condado de Marlow. Tommy lo había llamado una línea fantasma.
En desuso, sin carteles, sin mapas, solo hierro medio tragado por la maleza y el tiempo. Pero él sí podía oírlo. No con las orejas, no exactamente, sino en algún lugar más profundo. Cerró los ojos e imaginó el rugido bajo del motor, el estruendo bajo sus botas, el suave chirrido del metal contra el metal y la voz de su padre susurrando en su grabadora mientras la nieve pasaba por el parabrisas. No estoy segura de que me espera al final de esta fila, pero me voy de todos modos. Esa frase se le quedó grabada. Fue en uno de los últimos carretes donde digitalizó la última entrada del registro antes de su jubilación, grabada en medio de una tormenta tan fuerte que la cinta casi se distorsionó. No sabía si llegaría a casa esa noche. Pero lo hizo, y se aseguró de que el registro también lo hiciera. Así era realmente su padre, no solo un hombre de secretos, sino de servicio. Cumplía órdenes, sí, pero más que eso, seguía el significado, el propósito, el legado. Y ahora, ella también. En Chestnut Ridge, la tienda había cambiado de forma pequeña pero profunda. El cartel de cerrado ya rara vez colgaba en el escaparate. Los estantes estaban más limpios, el sistema de archivos más organizado. Un mural de una locomotora de tren se extendía ahora por la pared del fondo, pintado en grises y rojos suaves. Sus faros iluminaban una vía brumosa que se desvanecía en un horizonte estrellado justo debajo, con letras doradas. Sigue escuchando. Ahora venía gente de todas partes. Algunos traían cintas, otros preguntas, algunas solo le traían dolor. Y él sí las recibió con agrado. Aún tenía sus momentos de tranquilidad, sentada tras el mostrador con los auriculares puestos y los ojos cerrados, descifrando un tenue susurro enterrado en la estática de décadas. Pero ahora su vida tenía un ritmo más profundo. Una misión, sí, pero también una pieza. Una noche, mientras la luz dorada se filtraba por la ventana delantera, entró una chica de unos 13 años. Sudadera con capucha, ojos tímidos y un viejo Walkman en la mano. Se acercó al mostrador y se aclaró la garganta. ¿Es usted la señorita Bradshaw? Él sí levantó la vista y sonrió. Sí. La chica dejó el Walkman. Creo que esta cinta podría ser de mi abuelo. Murió antes de que yo naciera, pero la encontré en una caja marcada con la R47. Mi madre dice que no lo recuerda trabajando en trenes. Él sí cogió el reproductor con cuidado. ¿Puedo? La chica asintió. Introdujo la cinta. Pulsó play. Y tras unos segundos de siseo, surgió la voz de un hombre. Cansada voz sureña, pero cálida. Si alguna vez llega a Emily o a Sue, niños, sepan que hice lo que tenía que hacer. No porque tuviera que hacerlo, sino porque creía que alguien tenía que hacerlo. Él sí se quedó sin aliento. Se llevó las manos a la boca. Durante los siguientes 5 minutos, escucharon en silencio. No era un mensaje largo, apenas para llenar media cinta, pero lo transmitía todo, deber, arrepentimiento, esperanza y amor. Al terminar, la niña susurró, «Es él». Y Elsie, con lágrimas en los ojos, asintió. «Sí, es él». Esa noche, de nuevo sola, se sentó en su escritorio, no para escuchar esta vez, sino para escribir. Estaba preparando el segmento final del podcast de Joanna, el último capítulo de la historia que habían compartido con el mundo. Pensó en qué decir, qué debía decirse. Entonces recordó las últimas palabras de su padre en la última cinta. Dejamos atrás más de lo que sabemos. A veces en rieles, a veces en óxido, a veces en el sonido de nuestra voz. Así comenzó. Este proyecto comenzó con una realidad que no reconocí y una voz que creía conocer. Lo que encontré no era solo el pasado de mi padre. Era la verdad de nuestra familia. Un capítulo oculto de sacrificio, de deber silencioso y de amor que solo hablaba cuando era necesario. Solía pensar que estaba preservando su memoria, pero ahora me di cuenta de que él me preservaba a mí, un susurro a la vez. Cerró su portátil, pulsó el botón de reproducción en su consola real y se recostó mientras la noche se llenaba de sonido. No solo de trenes, no solo de voces, sino de historias finalmente liberadas. A veces, las personas que amamos cargan con verdades demasiado pesadas para decirlas, no porque quieran ocultarlas, sino porque quieren protegernos. El padre de Elsie Bradshaw no era solo un conductor de tren. Fue un guardián de misiones incalculables, un protector silencioso en vías que nadie más vio.
No dejó medallas ni grandes discursos. Dejó sonidos, susurros y el tipo de silencio que solo el amor puede construir. Cualquiera puede descubrir la verdad si está dispuesto a escuchar con suficiente atención y a preocuparse lo suficiente. Mientras la última luz se desvanecía sobre las vías olvidadas de Chestnut Ridge, Elsie Bradshaw colocó un último carrete en el archivo, no para cerrar un capítulo, sino para abrir la puerta a otros que aún buscaban respuestas. Porque ahora sabía que la historia de su padre no era solo suya. Pertenecía a cada familia a la que le faltaba una página en su historia. A cada voz silenciada por el secreto, a cada hija que se preguntaba si era suficiente, la niña que una vez se sentó en silencio recogiendo los sonidos de los trenes se había convertido en la mujer que dio voz al silencio y dio a la memoria un lugar donde vivir. Para Elsie y para todos los que se atreven a recordar, la cinta no termina. Rebobina y vuelve a empezar. El final. A continuación, 2 historias más poderosas te esperan. Haz clic para seguir escuchando con nosotros y no olvides suscribirte si crees que algunos legados están destinados a ser escuchados.